La conferencia de hoy tiene un nombre muy interesante. Se llama la confrontación. ¿Qué tal esa palabra? ¿A cuánto les gusta la confrontación? Pero ¿sabe que es buena? ¿Sabe que fue la que sacó a David de ese lodo de muerte donde se encontraba? Hay momentos donde la confrontación, sin lugar a dudas, es necesaria, nos hace bien. Y quiero que me acompañen a 2 de Samuel 12, versículo 1, el 3 y el 14, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dame un segundo. 2 de Samuel 12. Vamos a leer desde el versículo 1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y, como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo: tú eres ese hombre. Qué palabras, ¿no? Creo que retumbaron en la mente de David. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que te desagradaba? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has demostrado desprecio al Señor. Fuerte estas palabras, ¿verdad? Este momento de la vida de David creo que fue un momento bastante difícil para él. En el capítulo anterior vimos a David convertido en otro hombre. ¿Lo recuerdan? Veíamos 2 imágenes, quiero que veamos la imagen de nuevo para que la volvemos a recordar. ¿Por qué se había convertido David en otro hombre? 1 Corintios 6, 15, parte B dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los 2 serán una sola carne. Y aquí lo veíamos la semana pasada que cuando el hombre y la mujer se casan, vemos la imagen anterior, por favor. Se forma un cordón de 3 dobleces que no puede romperse con facilidad. Y ese es el plan de Dios. Eso es un verdadero matrimonio. Cuando Dios está en el centro y están el hombre y también está la mujer. Ese es el plan de Dios. Dios los nutre a los 2 y pueden tener un hogar de bendición. Pero ¿qué ocurre con el adulterio? Veamos la siguiente imagen. El adulterio hace que la relación de la persona que falló
se corte, escúcheme muy bien, no solamente con su pareja, sino también con Dios. Ahí como lo vemos, él ahora es uno con la adúltera, con la ramera, bueno, la adúltera en este caso. Recuerden que yo les enseñé la semana pasada que entre una mujer ramera y una mujer adúltera, ¿cuál era la única diferencia? Bíblicamente, que una cobra y la otra no, pero bíblicamente se ven igual. Hoy por hoy ya se ve como la niña de plan, como la niña con la que se puede pasar chévere, pero Dios no lo llama así, simplemente la llama igual, adúltera. Y cuando ocurre lo que vemos en este pasaje, desen cuenta de algo. Y aquí les voy a enseñar un principio también de la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice que la persona que sufre el adulterio puede volverse a casar? Porque note que la mujer está todavía bien con su Dios. Ella puede casarse y ella no adultera. Por el contrario, el que adulteró sí entra a estar fuera de Dios, fuera del propósito y de la protección del Señor. Era lo que les comentaba la semana pasada, que una persona se me acercó y, ay, es que a mí me gusta tanto la persona con la que estoy siendo infiel, pues que ya consumamos y adulteramos. Y como el adulterio sí me da razón para separarme, no es tan fácil. No es tan fácil. Obviamente queda desligada del Señor. Como dice este pasaje, claramente, quitaré pues los miembros de Cristo. La palabra quitar en el original es desligar, es separarse. Cuando alguien practica la fornicación, yo les enseñé la semana pasada, cualquier clase de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, el que sea, se desliga del Señor, de la influencia buena que el Señor tiene para él. Dice, de ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. David, porque era alguien completamente distinto, se había desligado del Señor. Ese David que alguna vez era fiel, ese David que era un hombre íntegro, ya no estaba, porque esas virtudes ¿de quién venían? De Dios. Ahora ya no las tenía porque ahora se había ligado ¿a quién? A Betsabé, y hábitos incorrectos, hábitos malos, hábitos pecaminosos comenzaron a pegarse a su vida. Aquel David leal, aquí David confiable, ahora era un traidor. Tan traidor que por medio de una carta, ¿y sabe a quién le dio la carta? Al mismo Urías, porque Urías sí era confiable. En esa carta redactó, por favor, colóquenlo en la parte más recia de la batalla. Y cuando esté ahí, retírense y déjenlo solo para que muera. ¿Se imagina usted ese momento? ¿Se imagina David lo desleal, lo traidor que se volvió? Y aún lo hipócrita, dándole un abrazo a Urías y diciéndolo, ay Urías, cómo te quiero, qué gran soldado eres. Es hora de que vayas a la batalla. Por favor, llévale esa carta a Joab. Y Urías fue tan fiel que la leyó, que la llevó, ni siquiera la leyó. Como se le dijo, él lo hizo. Recuerde que alguien fiel es el que hace lo que se le delega de una manera ¿qué? Confiable. Y él era un hombre confiable, era un hombre leal. Y David carecía de lo que alguna vez fue de sus mayores virtudes. Leámoslo, 2 Samuel 11, 14 al 15. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla. Donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Tremendo, ¿no? El traidor envió la carta en manos de alguien confiable. Qué horrible es la deslealtad, ¿cierto? Qué horrible es la traición. ¿Sabe a qué se me parece mucho este momento de la Biblia? Este momento entre David y Urías. ¿Con cuál momento igual de feo, de desagradable usted lo compararía? Cuando Judas entregó a Jesús con un beso. La traición es horrible, mis queridos. No es ideal. No hagamos de las cosas, no normalicemos el pecado. Nunca, ninguna clase de traición es agradable. ¿Qué les enseñaba la semana pasada? Será avergonzado el hombre que traiciona sin razón. Sigamos viendo algo más.
el dulce cantor de Israel, aquel pastor que protegió a su pueblo de Goliat y que lo protegió de muchas batallas, ahora estaba completamente despreocupado por la muerte de Urías. Y no solamente murió Urías, murieron muchos más hombres, pero estaba completamente tranquilo. Mire lo que dice 2 Samuel 11, 23 al 25. Los soldados enemigos nos estaban venciendo. Joab envió un hombre para que le diera la razón de cómo estaba la pelea a David. Y este hombre fue y dio la razón de cómo estaba la guerra. Dice: los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. No solamente murió Urías, varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Y note estas palabras de David, todo hipócrita, todo tramador, como si no supiera lo que él mismo había escrito en su carta. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo. ¿Qué tal, ¿Qué nivel de hipocresía? ¿Qué doble era? ¿Sabe la palabra hipócrita? La hipócrita viene de una raíz que es Hipócrates, que quiere decir exactamente, en el pasado lo usaban cuando hacían obras de teatro, se ponían una máscara y la máscara también cambiaba la voz de la persona. Y eso era lo que estaba haciendo David, se estaba poniendo una máscara. Ay, ¿cómo puede ser posible que haya pasado esto en la guerra? Ay, me preocupa la guerra, ¿cómo está? En realidad no le preocupaba absolutamente nada. Eso era lo que David estaba practicando, la hipocresía. Y ahora había tomado a Betsabé por su mujer. Y todo este plan, hasta el momento, parecía que le había salido perfecto. Dice el versículo 27 de 2 Samuel: después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Él dijo: bueno, no ha pasado nada, todo está bien. Y saben, eso ocurre con el pecado oculto. Uno piensa que no está pasando nada, que todo está perfecto, pero no es real. ¿Sabe por qué no es real esto que le estoy diciendo? Mire lo que dice a continuación. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. En la nueva versión, nueva NBL, dice: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Todo lo que David había hecho, su lujuria, su adulterio, su hipocresía, su deslealtad, su asesinato, él pensó que todo iba a quedar tapado, que nadie se iba a dar cuenta, que todo había quedado completamente bien, pero no es así. Para Dios eso era malo, para Dios eso era desagradable. Y yo quiero que usted hoy me entienda algo. Esto que en esa época era desagradable, aún hoy continúa siendo desagradable a Dios. Que hoy se practique con más facilidad, que hoy hayan grupos que hasta cantan de eso, de tener 3 mujeres y acostarme con las 3 y que eso no hay problema. Ayer escuchaba la canción de un grupo porque quería aprender sobre él, se llama Mora. Qué oso, tiene mi apellido, qué asco. Gasco, me dice mi mami. Una canción, se la voy a resumir. Ay, si tú me dejas, no podré pasar esta tusa sino drogándome. Y si tú me dejas, entonces voy a ir a acostarme con otras a ver cómo te sientes. ¡Qué asco! Y eso que era pecado en esa época es pecado todavía. Es igual, es completamente igual y es completamente desagradable para el Señor. Y esas cosas ni escucharlas, ni verlas, ni cantarlas, porque ninguna palabra corrompida debe salir de nuestros labios, como dice la palabra del Señor. Entonces, aunque parecía que todo había quedado bien, no es verdad. El Señor había visto. ¿Y cómo se sentía David? David se sentía muy mal.
La culpa lo tenía completamente atrapado. Usted pensará que durante este tiempo en que fueron aproximadamente 12 meses en el cual David intentó ocultar el pecado, pensará que David estaba tranquilo, que estaba pensando que todo le había salido completamente bien y voy a disfrutar de mi hermosa esposa, y ¡ay, qué risa! Y todo salió a la perfección. No es verdad. Le voy a leer un salmo, el Salmo capítulo 38, que nos relata cómo estaba David en esa época. Leámoslo. Dice así: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Versículo 3: Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado no me quedan huesos sanos. Al parecer David estaba pasando por un tiempo bastante difícil en su salud. Quizás fue la depresión, la tristeza y la culpa lo que lo hacía sentirse tan mal. O quizás Betsabé no solo le transmitió problemas a nivel del alma, sino quizás también a problemas físicos. A nivel físico, porque ahí lo vemos, estaba enfermo. Por causa de mi indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado no me quedan huesos sanos. Dice: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? No soporto la culpa. Estoy viendo al techo y veo la cara de Urías. Estoy comiendo un plato y veo ahí el asesinato que se cometió por mi causa. Él decía: no puedo, me abruman mis pecados, me abruma mi engaño, me abruma mi hipocresía, me abruma el asesinato, me abruma el adulterio. Estaba completamente cubierto por la culpa, porque él era un hombre de Dios. Esa no era su naturaleza. Él conoció de verdad a Dios y cada vez que se acordaba de eso no podía. Dice acá: por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. ¿Quién sabe por qué se le prendió? Mi espalda está llena de dolores punzantes, no hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime de angustia. Él estaba afligido, profundamente afligido. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis suspiros. ¿Sabe cuáles eran los suspiros de David? Quisiera volver a estar bien. Quisiera volver a sentir que el Señor está a mi lado. Quisiera volver a componer esos salmos que componía en el pasado. Quisiera volver a sentir su gloria y su presencia a mi lado. Esos eran sus suspiros. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Pero yo, como un sordo, no escucho, como un mudo no respondo, soy como los que no oyen. Déjeme explicarle esto que está ocurriendo aquí. Lo que le pasó a David era un secreto que se conocía en todo lugar. Piensa en algo. A veces cuando la gente está pecando, en su afán, en su precipitación, ni siquiera toma las mejores decisiones. ¿Qué hizo David? Apenas murió Urías, mandó llamar a Betsabé y la tomó por esposa. Por Dios, ¿qué cree que pensó sus soldados? ¿Qué cree que pensó todo el pueblo? Ay, ¿cómo es el dicho? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. A ver, por Dios, es más evidente. David lo mandó matar para quedarse con su mujer. Se nota. Y en los pasillos del palacio y en todo Israel, la gente lo hablaba. Uy, David hizo esto y lo otro. David mató a Urías.
David le quitó la mujer, es que ese es un inmoral, es que ese man es un cochino. Mire lo que dice este pasaje, no se lo estoy exagerando. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. No, yo con ese tipo no quiero nada que ver. Qué boleta ese David, qué asco lo que hizo. Sus enemigos tendían trampas, alguien como él debe morir. Él no merece ser el rey, él debería salir de ahí. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Y David escuchaba por ahí cuando quizás se asomaba y escuchaba que los guardias decían: sí sabía la que hizo David, ¿no? Mató a Urías. ¿Cuáles eran los amigos de David? Sus 30 valientes. ¿Y quiere que le diga una cosa? Urías era de los 30 valientes. ¿Cómo cree que se sintieron los 30 valientes al saber lo que había hecho David? Qué asco, mañana nos mata cualquiera de nosotros. David es un traidor, con David no nos metamos, ese tipo y David le tocaba disimular lo que se gritaba ocultamente en el palacio. Pero yo, como un sordo, no escucho, como un mudo no respondo. No le convenía. Él todavía pensaba que estaba ocultando lo que ya todo el mundo sabía. Soy como los que no oyen, ni puedo hablar para defenderse. Él no podía hablar. No tenía cómo sustentar lo que había hecho y lo que todo mundo conocía de él. Dice acá, yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que cuando tropiece no se crean superiores. Piensa en David. Este hombre tan respetado, la gente hablaba mal de él, la gente se burlaba de él. ¿Saben una cosa? Antes de dejarnos llevar por la carne, pensemos en todo esto. No en vano se escribió tanto David, porque debemos aprender que estas cosas pueden ocurrir cuando nos dedicamos a complacer una y otra vez la carne y no nos detenemos en cuanto a eso. Querían matarlo, hablaban mal de él, él no podía decir nada y también se burlaban de él. Y ahora todos se creían superiores. No, pero es que David no se merece nada. Mejor rey sería yo que ese tipo que mata a sus soldados de confianza. Esos serían los comentarios que se hablaban por todos los pasillos del palacio y por todo Israel. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. ¿Sabe? Pero no tenía el valor. Para ese momento no lo pudo hacer. Para ese momento seguía guardando su error. ¿Por qué? Por hacer el bien me pagan con el mal. Por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Hay un problema que no nos deja reconocer el pecado. ¿Y cuál es? La justificación. No me malinterprete, cuando hablo de la justificación que Cristo nos da, cuando yo me justifico, no, pero es que no soy tan malo. Ay, pero todos lo hacen. En esta época pues todo el mundo es infiel porque yo no. En esta época todo el mundo pone los cuernos porque yo no. En esta época todo el mundo es desleal y traidor porque yo no. Entonces comenzamos a justificarnos. Y David decía, pero Señor, si por hacer el bien me pagan con el maná y no, pues llevaba 12 meses en que no había hecho ningún bien. Puras maldades había hecho. Por procurar lo bueno se ponen en mi contra. La justificación es la que muchas veces no me deja reconocer mis errores. Y dice, no me abandones, Señor. Dios mío, no te alejes de mí, Señor de mi salvación. Ven pronto en mi ayuda. ¿Cómo les parece este salmo? Creo que vemos claramente lo que vivió David en esos 12 meses donde cayó su maldad. Pero llegó alguien, un verdadero amigo. ¿Saben? Porque los verdaderos amigos, escúchenme ustedes los jovencitos y todos, no son los que nos empujan a hacer lo malo. Los verdaderos buenos amigos no son el noviecito que le dice, ay, dame la pruebita de amor, porque es que, no sé, es la manera de consumar lo nuestro. Eso no es un verdadero amigo. No es un verdadero amigo el que le dice, venga, vaya a tomar con nosotros, ay, no sea tan zanahorio, pásela bien, disfrute. Eso no es un buen amigo.
¿Sabe cuál es un buen amigo? Aquellos que nos aman tanto para decirnos nuestros errores que nos están destruyendo, aun si nos duelen. Eso, querida iglesia, es un verdadero amigo. Qué importante que podamos aprender a dejarnos corregir. Veamos la historia. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán. ¿Sabe qué forma tan sabia de confrontar? No solamente debemos confrontar por confrontar y permitir entonces la ira, gritar, acusar y condenar. No debe ser así. David no usó nada de esto. David fue muy sabio en la forma como pudo llevar a David a reconocer su propio error. Con un ejemplo con el cual el mismo David se indignó. Y eso es importante. Entonces, como yo les estoy hablando de confrontación, ahora sí todos van a saber, mejor dicho, cómo es que es todo, y a todo mundo le hablo a los gritos y lo golpeo y lo maltrato y lo acuso y lo hago sentir mal, porque es que estoy confrontando. Eso no es confrontación. La verdadera confrontación va acompañada de amor, y un amor que me lleva a ser sutil en la manera como le hablo a la otra persona y cómo logro que esa persona pueda ver su error. Natán lo hizo perfecto. Perfecto. David se indignó, se molestó. Sigamos con el relato. Tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. De una forma muy sabia lo llevó a entender su propio error. Es así como debemos aprender a confrontar a las personas. Veamos el relato. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Ahora, quiero que veamos aquí algo muy importante. En una generación de cristal, donde nos encontramos ahora, donde a nadie se le puede decir nada, donde a nadie se le puede corregir, porque entonces eso se le llama echar en cara, se le llama crear traumas. Aún en el falso cristianismo, donde piensan que por la gracia todo es válido y entonces no le pueden decir nada porque me estás acusando y me estás condenando. Eso no es verdad. Note que las palabras venían directamente de parte de ¿quién? Del propio Dios. Y si el propio Dios fue capaz de decirle: yo te puse... te di el palacio de tu amo, te puse sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar Israel, y si hubiera poco te había dado mucho más. Note algo, el mismo Dios le estaba diciendo a él todo lo que había dado por él. Pues por eso no nos gusta, ¿no? Ay, a un hijo no le gusta que le dice: hijito, por favor, a ver, si yo te corro pagándote todo lo de tu colegio, ¿por qué no me haces un favorcito? Ay, papi, no me eches en cara, me hieres. No, pues vea que el mismo Señor lo hizo. Y sí es bueno decirle a las personas lo que uno ha hecho por ellos. Mira, yo hice esto por ti, yo te cuidé cuando más lo necesitaba, yo estuve pendiente de ti, yo estuve a tu lado, y tú de una manera muy tranquila te vas. Eso no está bien. El mismo Dios lo estaba haciendo con David. Yo te di el palacio, yo te hice rey, yo te di todo lo que necesitabas.
A veces es bueno, es necesario reconocer de dónde hemos caído. Apocalipsis 2, versículo 5 dice en la Nueva Versión Internacional: recuerda de dónde has caído, recuerda cuál fue el error, de dónde comenzó el error. Recuérdalo, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Apocalipsis 2, versículo 5. Se lo está hablando el mismo Señor a una de las iglesias. Entonces, en esta generación de cristal donde ya un padre no sabe cómo disciplinar a un hijo porque no le puede decir nada, porque lo toca, lo hiere, lo maltrata, no. Con amor, con sabiduría. Pero hay que enseñarle a los hijos a ser leales. Hay que hablar, tener momentos con cualquier persona. Hay que enseñarles la lealtad, el amor, el aprecio, cuidar la santidad, cuidarse del pecado. Y cuando fallan, así les duela, hay que enseñarles lo que perdieron y lo que hicieron por causa de su error. Ay, mis queridos, yo pasé por la etapa de la generación de cristal en cuanto a mi pastorado, cuando comencé a conocer la gracia. Y la gente la embarraba y uno no sabe ni qué decirle. Después eran ellos los que lo levantaban, ¿no? Lo que ocurre con los hijos hoy cuando le hablan mal a los padres igualito. Ay, es que tú no hiciste, es que no me cuidaste. Le sales uno a deber. Porque uno no tuvo los pantalones y las agallas de hacer lo que Urías hizo. Estás haciendo esto, y eso es un pecado y eso está mal y no lo hagas. Perdón, Natán, hay que hacer. Y es importante hacerlo. Y la confrontación, mis queridos, es parte de la vida. Y mamá, papás, no le dé miedo confrontar a su hijo cuando esté haciendo algo incorrecto. Y no le dé miedo hablarle con claridad en cuanto a su error. Y recuérdele también por qué usted tiene la autoridad de hacer. Así como el Señor se lo dijo. ¿Por qué? Porque yo te di todo y te digo lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Aprendan a hacerlo, está correcto. No importa, la generación de cristal pasará, pero la Biblia, su palabra, nunca pasará. Y hay que tener los pantalones suficientes para hablar las cosas cuando están mal. Yo me sentía como un bobo a rato, le decía a mi esposa, yo que soy alguien que me gusta hablar cuando las cosas no me gustan, pero ahora me callo. Esa gracia, el entender mal la gracia me estaba afectando. Dice aquí, ¿qué logra con eso? Lastimarlo. Ay, David salió traumado. Dice la Biblia que David salió traumado. Dice que David salió todo tocado. Ay, uy, Natán, qué tóxico eres. No me hables así. ¿Sabe qué hizo David? Por fin salieron de sus labios las palabras que hace mucho tiempo debía haber dicho. Natán lo logró. Natán logró que de sus labios por fin confesara su maldad. He pecado contra el Señor. En ese momento comenzó a salir del pozo. Paulatinamente, pero fue con esas palabras cuando comenzó a salir. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y mire lo que ocurre cuando confesamos el pecado. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Ahora note algo, David no murió, David fue perdonado, pero ¿sabe qué ocurrió? Murió un inocente. Es lo que ocurre con nosotros. Nuestro pecado lo llevó un inocente, Jesús, el que nunca pecó. Él lleva mi pecado y mi maldad. Le dijo, tú no morirás, pero el inocente sí. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que ocurre, gracias a Dios por nuestro bendito Jesús, que Él se lleva nuestros pecados, se lleva nuestras maldades cuando somos capaces de decir lo que David dijo, he pecado contra el Señor. Agustín de Hipona en algún momento, no sé qué le ocurrió en su doctrina, qué estaba aprendiendo, él predicó muy bien sobre la gracia, no sé si en algún momento lo estaba haciendo mal, pero un día reconoció y lo volvió una frase, mi peor pecado era no creerme pecador y no confesar mi error. Siempre hay bendición en confesar los errores.
Siempre y bendición es decir, Señor, he pecado contra ti, porque cuando decimos he pecado, Él dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y es fiel porque Cristo el inocente murió. Ya el pecado fue castigado en uno. Y por eso podemos vivir en bendición cuando reconocemos nuestra maldad. Dice acá, luego David, 2 Samuel 12 del 24 al 25, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías por disposición del Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando nos arrepentimos con el corazón, de parte de Él vamos a encontrar perdón y restauración. Siempre, sea el caso que sea, aún Betsabé y David se volvieron al Señor y de parte de Él encontraron misericordia y bondad. Usted pensará, Dios mío, pero quizás yo no comencé mi matrimonio de la mejor manera posible, no fue que llegara completamente puro al matrimonio. Mire, en Cristo, siempre que nos acercamos a Él, Él nos perdona y Él nos restaura y Él hace nuevas todas las cosas. Porque aquí ocurrió. Dese cuenta lo que dice. Ocurrió todo esto, David entró en un ayuno para que su hijo no muriera, al fin y al cabo su hijo murió. Dice que él de repente cuando el hijo murió se paró normal, se vistió y comenzó a gobernar bien. Y todos decían, no entendemos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto es sinónimo de cuando yo sé que Cristo me perdonó, debo sentirme completamente perdonado. Completamente bien y completamente restaurado. Todos los soldados decían, oiga, pero ¿qué le pasó? Todo lo que lloraba antes de que el hijo muriera y ahora que el hijo murió, no llora nada, se paró, se bañó, se vistió, se arregló. Entienden que en esa época no estaba Cristo, ya se había pagado el castigo. Ahora por Cristo nosotros somos libres cuando confesamos nuestro pecado y podemos salir, no a sentirnos acusados y que ese pecado siempre nos va a seguir, a sentir que el Señor nos ha perdonado y que ahora con el perdón del Señor podemos comenzar a experimentar una vida de bendición y a labrarnos un destino mucho mejor. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. ¿A quién consoló? De nuevo a Betsabé. Y de nuevo, pues se unió a ella. Ya saben qué quiere decir eso. Tuvieron intimidad. Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. ¿Sabe qué quiere decir Salomón? Amado por Dios. Tremendo, ¿no? El primero murió y ahora el segundo. Mire Dios cómo restaura de lindo cuando pedimos perdón. Ahora ve y dile. Lo que pasa es que dice que y el Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías por disposición del Señor. Ahí hay algo que yo leí y no puedo comprender. Unos dicen que eran dos hijos distintos, Natán y Jedidías. Otros dicen Salomón y Jedidías, perdón. Pero aquí lo que dice este pasaje es que era el mismo. Él le puso Salomón y Dios le dijo, dile que también se llamará Jedidías, amado por Dios. Note cómo Dios restauró de una manera tan linda y tan espectacular. Y sabe, cuando nos volvemos al Señor de corazón y le pedimos perdón, Él hace cosas maravillosas. Quiero contarle una cosa a usted. ¿Sabe cuál era la mujer de Proverbios 31? Aquella mujer tan virtuosa. Que en Proverbios 31 nos relate que muchas mujeres dicen, no, esa no es la mujer virtuosa, esa es la mujer maravilla. ¿Quién puede hacer todo eso? Esa mujer virtuosa tiene nombre. ¿Saben quién era? Betsabé. Se volvió a Dios y Dios hizo de ella una mujer mucho mejor. Léalo. Dice, profecía de su madre a su hijo Lemuel. Lemuel era otro nombre de Salomón. Y ella comenzó a aconsejarle sobre cómo era una mujer virtuosa y obviamente está hablando de las virtudes que ella con el tiempo y volviéndose a Dios había adquirido y eran parte de ella. Mis queridos, eso es lo bonito que hay cuando nos volvemos al Señor. Él siempre está ahí para perdonarnos. Él está para restaurarnos, para sacarnos del pozo de la desesperación. Y hay dos salmos que nos hablan de este tiempo. Y el primero es el Salmo 55, versículo 1. Mi mami quiere que adoremos desde ya. Ahorita seguimos con la oración. Quiero que leamos el Salmo 51, versículo 1, por favor.
Y quiero que veamos los títulos, es importante ver estos títulos aquí. Dice, al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Fue lo que ocurrió después del adulterio. Miren este salmo, es importante tenerlo en cuenta. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Note, ¿qué hizo David? Pedirle al Señor que borrara su maldad, que limpiara todo su pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Qué importante reconocer lo que se está haciendo mal. Siempre tengo presente mi pecado contra ti, solo contra ti he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Está diciendo, Señor, lo que estoy viviendo, lo reconozco, fue mi error. Fue mi error. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. El hisopo era una rama que fue la misma rama que se utilizó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para untarla de sangre y aplicarla sobre los dinteles y los marcos. O sea, purifícame con tu sangre, estaba diciendo prácticamente ahí. Y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. David estaba pasando por un tiempo de una tristeza y una depresión. Y le decía, Señor, quiero volverse a sentir alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Tremendo, ¿no? Él sabía que su corazón no estaba nada limpio y no estaba muy derecho. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. ¿Sabe qué estaba teniendo en mente David? Tenía David en mente en ese momento a Urías. Señor, no quiero volver a derramar sangre inocente. No quiero volverlo a hacer. No quiero volver a cometer un error como ese. Líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Un espíritu qué? Quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Qué bueno también tener un corazón que cuando falla sabe decir, Señor, fallé. No que se siente acusado y condenado en todo momento, no. Pero cuando falla sabe decir, Señor, fallé y me duele mi error. El Señor nunca lo desprecia. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Aquí David le pidió perdón al Señor. ¿Y sabe qué ocurrió? Recibió el perdón del Señor, porque luego aquí hay otro salmo de David y el título dice Salmo de David, masquil. ¿Sabe usted qué quiere decir masquil? Enseñanza. Quiero que la gente aprenda de esto. David experimentó lo que experimentamos cuando nos acercamos a un buen Dios que está dispuesto a perdonarnos, amarnos y a restaurarnos. Mire lo que dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Y saben, le tengo una buena noticia: en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, en el Nuevo ¿sabe cómo son? Borrados, mejor todavía. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya estaba dichoso, ya estaba feliz. Y él dice, mientras guardé, habla del pasado, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. La culpabilidad era fuerte, lo estaba consumiendo. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Note que todo está en pasado ahora, todo está en pasado.
pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En ese momento David sintió que descansó. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedan ser hallados. Me llama la atención que dice otra traducción, la RBR, la 1960, dice que te invoquen todos los santos, porque es que hasta los santos fallamos, pero cuando lo invocamos Él está ahí para perdonarnos y ayudarnos. Que te invoquen todos los fieles en el momento que puedan ser hallados. Qué importante es esto. ¿Por qué dicen en el momento en que pueda ser hallado? Porque David dejó pasar mucho tiempo sin confesar su error, sin invocar al Señor. Podía ser hallado, pero David seguía ocultando. Dios podía ser hallado, pero David seguía ocultando y metiendo más y más y más pecados. Por eso él dice que todos los fieles, los santos, te invoquen cuando están fallando, porque tú seremos hallados por ti, tú nos vas a hallar. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedan ser hallados. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzará. El pecado a veces desata unas consecuencias, pero cuando yo me acerco al Señor y le pido perdón, esas caudalosas aguas pueden desviarse. Dice acá, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, tú me rodearás con cánticos de liberación. Luego tiene un Selah, que es un silencio. El Señor dice, en el Selah Dios le habló, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Dios nos perdona, nos restaura y nos guía por el buen camino. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. Dígale al que está a su lado, no sea como un mulo. No, mentiras, eso no se lo digo. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. David está hablando de lo que él vivió. Él le tocó que el Señor lo cogiera por medio de Natán y porque no quería parar. No quería parar y tuvo que aprender. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Ahora sí. Y él dice, no sea como el mulo. David dice, ¿sabes que no sea como yo? Me porté como una completa mula. Eso está diciendo David ahí. Que no seas como el mulo, el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos. ¿Cómo se ve David ahora? Justo. Regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los de corazón sincero. Qué bonitos estos salmos, ¿cierto? Restauración total de aquel hombre de Dios. Pero creo que hoy hemos aprendido algo muy importante. Es bueno aprender a decir, Señor, he pecado contra ti. Y es bueno hacerlo parte de nuestra vida. No encubra como lo hizo David. No intente justificar como también lo hizo David. Sino permita que el Señor, si hay algo que usted tiene que corregir hoy, deje que Él le hable. Ay, pero es que otros lo hacen, pero es que esto... No, no somos iguales a los demás, no somos iguales al mundo. Y a santidad nos llamó el Señor. Que hoy pueda ser un día de decir, Señor, reconozco mi pecado, sea el que sea. Y que usted le pueda decir, Señor, cámbiame, por favor. Límpiame. Si lo quieren hacer, pónganse en pie, por favor, y vamos a orar entonces.